Jornadas Internacionales de Acceso a la Información. Si nosotros nos empezamos a fijar en la literatura, sobre todo anglosajona, a partir posiblemente del año 2006, vamos a encontrar una creciente preocupación por el uso de las redes sociales en campañas políticas. Y es interesante que en medio, digamos, de esta euforia que se produce alrededor de los temas digitales, llegando incluso, por ejemplo, a los términos en los que habla Castel de ellas como digamos, esta posibilidad de crear una esfera pública global, por ejemplo, también se logra ver que hay un creciente déficit en la participación democrática. Es decir, que no solamente en estas sociedades donde cada vez hay más acceso a las redes de información y se esperaría que entonces la gente pueda participar y usar más este tipo de accesos para participar, lo que nos encontramos es que de todas formas hay en muchas de estas sociedades, particularmente en países del tercer mundo, pero también en sociedades muy desarrolladas, y voy a ir más adelante un par de ejemplos, se presenta este creciente déficit en la participación democrática que se ve principalmente en dos puntos, digamos, si uno analiza esta literatura. Uno que sería un decrecimiento, digamos, de la confianza en las instituciones representativas y en los políticos en general, ¿no? Múltiples encuestas a nivel latinoamericano, por ejemplo, revelan que hay toda una serie de, digamos, de fuertes confianzas en unas figuras políticas, pero mucha desconfianza en las grandes instituciones. Nuestras calificaciones, por ejemplo, en temas de corrupción, ¿no? Siempre son altas, siempre se califica como una alta corrupción en las instituciones. Y esto nos muestra, digamos, que efectivamente, a pesar de una mayor posibilidad de acceso, siempre hay una creciente desconfianza, digamos, en esas instituciones. Y por otro lado, también incluso se puede ver un cierto sentido de alienación frente a esos procesos e instituciones políticas, un intento incluso por despegarse de ellos y por no sentirse muy conectados. En ese sentido, entonces, nos vamos a llegar a la preocupación por el rol que cumple el Internet, el rol que cumplen las redes sociales en este proceso de construir otros tipos de participación democrática, y nos vamos a encontrar casi siempre con, digamos, dos polos opuestos, ¿no? Por un lado, lo que se denomina un ciberoptimismo, ¿no? Wolgar en el 2002 incluso le dio un nombre más fuerte, hablaba de la ciberbole, para hacer una comparación con las hipérboles, con la idea de que como que tenemos una perspectiva muy positiva de todas las posibilidades y estamos muy poco dispuestos a ver los lados negativos que puede tener este acceso a las redes sociales. Y por otro lado, un ciberpesimismo, y como que en la gravitación entre esos dos conceptos han ido la mayoría de investigaciones que se han hecho sobre la relación entre las redes sociales. En este sentido han aparecido algunas preocupaciones. Una, por ejemplo, cómo se construye capital social a través de las redes sociales cuando no hay relaciones cara a cara, cuando usted se enfrenta, digamos, a la necesidad de construirlos en espacios virtuales. Otra es la forma en la que la economía política, que uno podría pensar que se desarrolla en las redes sociales, economía política en los términos clásicos de la economía política, es decir, en las formas en las que el poder se construye y se distribuye socialmente, en las redes sociales parece colonizado muy fuertemente por élites políticas o por intereses comerciales. El otro, que es la pregunta típica que creo que todos ustedes también se han hecho alguna vez, y es si efectivamente hay una participación activa, es decir, por ejemplo, en términos meramente electorales, si un like se convierte en un voto, si seguir a una persona se convierte en un voto por esa persona, pero también en temas como la movilización social, si el apoyar a una movilización en redes sociales efectivamente contribuye a los procesos de movilización social. Creo que todos, por ejemplo, hoy estamos de cierta manera, y espero que no sonar, digamos, muy fuerte o despectivo con este término, pero estamos inundados, por ejemplo,
creo yo, en nuestras redes sociales de amigos y de gente y nosotros mismos tal vez posteando en contra, no sé, de lo que está ocurriendo ahora en la Franja de Gaza, ¿no? Pero ¿hasta dónde eso se puede traducir en otro tipo de movilización? Es otra de las preguntas que siempre ha estado gravitando en este péndulo entre el ciberoptimismo y el ciberpesimismo. Y digamos una forma en la que las investigaciones han tratado de enfrentar esa gravitación es pensando principalmente tres temas. Eso es lo que nosotros identificamos como algunos elementos previos antes de entrar a proponer esta encuesta. La primera, que creo que es muy clara para todos, es la brecha digital, ¿no? Si nosotros miramos estadísticas del primer mundo, nos vamos a encontrar, por ejemplo, países como Australia o Nueva Zelanda, donde el acceso a Internet llega al 90% de la población, por ejemplo. Pero ese tipo de acceso empieza a revelar otro tipo de brechas en la participación. Es decir, el acceso a Internet está atravesado por cosas como educación, género, clase social, etnicidad, ingreso, ocupación, ¿no? Y una que empieza a ser muy importante en los últimos tiempos, que es la alfabetización digital, ¿no? Todo este tipo de aspectos hacen que no solamente contar con un punto de acceso a Internet ya puede convertir ese acceso en una práctica de participación, porque posiblemente no es así. Entonces vamos a ver que esa brecha digital, aunque la hemos venido rompiendo con los años, en nuestros países cada vez tenemos más acceso, aunque todavía estamos en situaciones relativamente precarias al respecto. Nos falta el otro punto. Nos falta el punto de ver cómo ese acceso se enfrenta con otras brechas, la educación, el género, la etnicidad, ¿no? La última revista Chasqui del año pasado, por ejemplo, se dedicó justamente a temas como los de la alfabetización digital, y es interesante ver que realmente ahí tenemos unas carencias bien fuertes. Otro de los temas con los cuales uno tiene que lidiar entonces va a ser un tema clave, y que de nuevo creo que todos lo reconocemos, y es que hay una fuerte orientación de todo lo que tiene que ver con redes sociales hacia entretenimiento. Entonces, la posibilidad de ver eso, cómo se traduce o cómo se relaciona, digamos, con la participación política, siempre va a ser una pregunta fuerte. Y finalmente, todos los temas de fragmentación de las audiencias. Uno de los temas claves, y ya aquí nos metemos directamente en el tema de la política, es el peso, por ejemplo, que un partido político ofrece a un candidato en un contexto electoral. Tiene que ver con cosas como grupos de votantes, como fundraising, ¿no? Conseguir fondos para una campaña, tiene que ver con todo un montón de aspectos muy fuertes que tienen que ver con las estructuras y las maquinarias políticas. Y lo que nos ofrecen a veces las redes sociales es llegar más directamente a una persona, pero no necesariamente llegar en esta forma grupal y masiva que a veces requiere el escenario político. Entonces nos lo ofrece de una manera más fragmentada, y ese creo que es otra de las preguntas claves con las que nosotros tenemos que lidiar. Frente a eso, y ya con esto cierro esta introducción, lo que vamos a ver es que hay algunos elementos que definen, como les decía al principio, esta euforia por el Internet, ¿no? Digamos, hay una serie de supuestos que tenemos que empezar a debatir, y que era uno de los objetivos de esta encuesta, y es que la existencia de Internet, de las redes sociales, todo esto nos están hablando de una democratización de los medios. Es algo que tenemos que cuestionar, porque no necesariamente el hecho de que cualquiera de nosotros pueda postear algo quiere decir que efectivamente estamos digamos, haciendo parte de la repartición de esa gran torta que es la comunicación y ser parte de ella. Por otro lado, el empoderamiento de individuos, esto tiene que ver con este tema de la participación activa, es decir, también qué poder logro yo con cada cosa que hago en las redes sociales. Eso tenemos que empezar a medirlo, y efectivamente preguntarnos si realmente hay una suerte de revigorización de una esfera pública a través del uso de las redes sociales. En algunos casos sí, en otros casos no. Esto es interesante, por ejemplo, en el caso de Twitter, ¿no? Ustedes seguramente tienen toda la información de diferentes ejemplos que han hablado, digamos, de la fuerza a través de la cual como que se han reorganizado los usos de las redes sociales hacia la política. Entonces pensamos en la primavera árabe, si uno se mira, digamos, a Europa, ve, por ejemplo, la elección presidencial en Moldavia en 2009, incluso habló de una revolución en Twitter, ¿no?
una cosa así muy fuerte, pero las investigaciones que ya han tomado estos casos en el fondo empiezan a ver que no necesariamente es todo lo que ocurrió en las redes sociales, que se dieron otro montón de factores y que en muchos casos fueron más bien Twitter, Facebook, otras redes sociales, factores marginales. Entonces hay que preguntarse hasta dónde digamos, realmente esta euforia tiene un asidero en la realidad, pero sí es importante, sí está cambiando nuestras vidas, sí nos está presentando otras formas, digamos, de conocer, y lo que, digamos, principalmente nos deben hablar es: estamos cumpliendo ese último objetivo de lo que era esta relación entre política y redes sociales, que es crear este acceso abierto hacia una esfera pública mediada. Y eso, en la mayoría de los casos, tiene que ver con interactividad, ¿no? Es decir, con lo que son los prolegómenos básicos de la web 2.0, que yo pueda interactuar. Y eso se ve fundamentalmente en una dicotomía que creo que todos la hemos visto. Por un lado, la autonomía, ¿no? Hasta dónde un sitio o hasta dónde una cuenta nos permite la autonomía, yo puedo hablar, puedo decir lo que quiera. Y el otro lado, que ha sido fundamentalmente la experiencia de nuestros países en América Latina con lo que tiene que ver con el gobierno electrónico, y es que en cambio ahí caemos de nuevo en lo fuertemente administrado que son muchos de los sitios de gobierno electrónico. Hemos analizado ya algunos aspectos de las redes sociales, sin embargo, hay algunos antecedentes importantes que destacar. En 2013 ya se realizó desde CIESPAL un breve estudio, sondeo de elecciones presidenciales como la nueva arena política digital, en donde ya se hizo una breve observación. En 2014 también se ha realizado o se ha visto la participación masiva de candidatos en elecciones seccionales, sin embargo no así correcta. Es un estudio que se realizó para el CNE, que todavía está pendiente de entrega y publicación. Lo que propusimos era una encuesta principalmente orientada a cuantificar qué opinaba la gente o un grupo de ciudadanos ecuatorianos sobre el impacto que podían tener las redes sociales finalmente en las elecciones municipales de febrero de 2014, en las elecciones seccionales. Tres aspectos o tres objetivos a determinar: pues el impacto en la intención de voto, el impacto de las redes sociales en mi intención de voto; evaluar qué percibían las personas respecto del rol de las redes sociales en el proceso electoral, cómo éstas aportaban, pues obviamente, a lo que nosotros llegamos a depositar en una urna; y cuantificar, por supuesto, qué satisfacción tenía el elector ecuatoriano al usar precisamente de forma política el tema de redes sociales. La encuesta pues la trabajamos a través de SurveyMonkey, y allí obviamente evaluando algunas cosas o aspectos importantes para que no se repitieran las preguntas, como verificar dirección de IP, edades, en fin, alguna serie de variables importantes. Y estuvo en línea desde el 15 hasta el 23 de enero, que fue el día de las elecciones, perdón, de febrero, que fue el día de las elecciones, desde la página del CIESPAL. Obtuvimos en total 224 opiniones, y el público al que mayoritariamente llegamos fue precisamente de 30 a 44 años. De 20 a 29 años el público que le seguía, y obviamente desde los 45 a 59 años un porcentaje también alto. Es curioso observar que, a pesar de que los públicos que suelen interactuar más con este tipo de actividades, que suelen estar entre los 19 a 24 años, pues presentó un bastante reducido porcentaje en este estudio. De 16 a 19 años, únicamente 2.7%. Aquí tenemos también el grado de instrucción, la mayoría de gente universitario, 56% del universo que habíamos seleccionado. Y pues aquí sí empezamos a observar algunos de los resultados importantes. De la gran mayoría de personas encuestadas usa Facebook, 96.4%, y Twitter, que le sigue. Y obviamente eso también se refleja en las estadísticas que se manejan actualmente. 7.700.000 personas tienen cuenta en Facebook, y en Twitter más de 1 millón de personas están activos en la red social. Lo que hacemos es confirmar o verificar estos datos, obviamente, que las podemos revisar. También estas personas entraban por lo menos unas 2 a 3 veces al día, lo que obviamente hablaba de una interacción o una actividad constante dentro de las redes sociales.
De alguna forma nosotros podemos identificar también un patrón importante, y es que se establece que un 45% de personas de la encuesta pues responden que han recibido algún tipo de propaganda política de algún candidato con mucha frecuencia. 20% dice que no ha recibido absolutamente nada y un 33% que sí recibía pero con muy poca frecuencia. Un reducido porcentaje no estaba seguro de si recibió algún tipo de propaganda. Cuando las personas participaban en las redes sociales tratando de interactuar con los candidatos, fue interesante observar justamente el poco cumplimiento de este parámetro de la comunicación digital, que es la interactividad. Lo que observamos en este caso es que las personas, las respuestas que recibían a través de las redes sociales no les dejaban satisfechos, seguidos obviamente de personas que no habían recibido respuesta y gente que en general consideraba que las respuestas que podían haber recibido a través de los canales digitales definitivamente no eran buenas o no existía una preocupación de los candidatos por responder. 6 de cada 10 personas de la encuesta seguían a candidatos y obviamente otras personas, casi un 40, con más de un 41%, pues no tenían o no seguían a alguno de los candidatos dentro de las elecciones en esa ocasión. Veíamos también que un 21.4%, un porcentaje también reducido, había intentado pues contactar alguna vez con alguno de los candidatos, pero mayoritariamente la gente no utilizaba los canales para tratar de contactar o interactuar, en este caso, con los candidatos que estaban pues dentro de sus páginas de fans o de amigos también, que se observó ese tipo de presencia. Nos indica que las redes sociales son tan importantes como otros medios de comunicación, es decir, los ponían a la par de cualquier medio análogo, pero en este caso era un medio de comunicación digital o una plataforma de comunicación digital en donde estaban participando. Y también había otro porcentaje un poquito más reducido, sin embargo importante también, que argumentaban que las redes sociales eran su principal fuente de información. Y esto obviamente refleja, en este caso, que el 50% de los encuestados abordados mediante este instrumento, pues decían o sostenían que la información que circulaba a través de las redes sociales obviamente era su principal fuente de información, o acaso muy importante que la que encontraban a través de cualquier otro canal de difusión de información. En cuanto a la percepción de cuánto aportaban las redes sociales para la parte política en especial, en este caso en el ámbito en el que nos encontrábamos de una elección, pues hay una percepción de que se prestan para lanzar ataques y campañas de desprestigio, seguido obviamente de que sirven para acceder a información que no circula por otros medios. De allí también reducido que permiten discutir con otros usuarios sobre las propuestas de los candidatos o que sirven para informarse en el proceso electoral. Observamos también que cuánto contribuyen las redes sociales al ámbito político. También se apunta que en primer lugar que son medios de distribución de propaganda, luego seguido de sirven para comunicar a electores y candidatos, y luego posteriormente contribuyen a ampliar el debate entre los candidatos. De todos estos resultados que nosotros obtuvimos, podemos sacar estas dos conclusiones. La percepción que tiene la gente de las redes sociales es que principalmente se prestan para lanzar ataques y campañas de desprestigio, y seguido también que son medios de distribución de propaganda. No se conciben a las redes como un espacio de debate, como aporte de información, es bastante grave de alguna forma la percepción que tenemos respecto de cómo se están utilizando en este caso las redes sociales. Y aquí una breve muestra de lo que pudimos obtener o de los comentarios que emitían en este caso las personas, que iban más enfocados precisamente a que servían para ridiculizar, para hacer bromas a los candidatos, para activar muchas veces a los seguidores, por lo general campañas sucias. Son algunas de las percepciones que nosotros sacamos un muestreo aleatorio de las opiniones de las personas en una de las preguntas abiertas que nosotros tuvimos. Como conclusiones, dos de las que ya había adelantado precisamente Alex en su intervención. Una gestión informativa de redes sociales anclada a las rutinas offline. Es decir, muy poca actualización, casi nada de interacción y sobre todo publicaciones
muy esporádicas. También se identifica una baja respuesta de las inquietudes ciudadanas, es decir, la gente todavía no tiene esta cultura de participar abierta y activamente dentro de los espacios digitales como parte de, obviamente, la campaña electoral. De alguna forma, esto ha incidido precisamente en que no se identifique a los protagonistas electorales. Solamente 3 de cada 10 personas encuestadas identificaba por allí algún candidato. También el voto cautivo continúa siendo alto y según el cual, obviamente, la mitad de los encuestados ya tenían definida su intención de voto y no la iban a cambiar, y por allí un reducido porcentaje de personas que todavía no la habían decidido y otro que a pesar de haber decidido podían cambiar por lo que recibieran de información a través de redes sociales. Tenemos también una creciente influencia como fuente de información, como lo hemos visto, más del 50% de entre los encuestados, y precisamente es lamentable concluir esto, pero las redes sociales también están atadas a la percepción o a las malas prácticas tradicionales de la política que nosotros ya conocemos. Es decir, ahora se ha trasladado, pero en otra figura o en otro tipo de comunicación, especialmente memes, fotografías también, o textos que van a ensuciar o a tratar de hacer una propaganda negra hacia los otros candidatos con los que estamos nosotros compitiendo en la lid política. En el caso ecuatoriano podemos definir ya como corolario de este estudio, es que hay comunidades muy fragmentadas, sobre todo de alguna forma rutinas tradicionales que enfocan a persuadir al elector a brindar su voto. Los actores políticos tratan de difundir mensajes, no así de debatir ideas ni tampoco propuestas, y la mayoría de gente percibe que toda esta presencia que está que se hace en las redes sociales, pues apunta únicamente al ámbito de promoción, de publicidad, de propaganda. Se desaprovecha una gran oportunidad. Hay audiencias expertas en el manejo de redes sociales que pudieron o que se pudo haber dado una mayor fortaleza al manejo de los canales, y de alguna forma esto pudo haber incidido también para obtener un resultado positivo en las redes sociales. Sin embargo, se vio que no existe, o por parte de los candidatos no ha habido una interacción muy fuerte para poder conectar con las audiencias, interactuar con ellos y sobre todo de alguna forma tratar de conseguir su favor precisamente en las urnas. Como perfil podemos también determinar que la mayoría de gente en la que incide en las redes sociales es de 20 a 44 años, revisan a diario sus redes, son empleados, siguen y participan de forma activa con los candidatos en sus redes, reciben y aceptan de manera positiva política por los canales digitales, tienen apertura para ello y conocen también a algunos candidatos. Ese sería más o menos el perfil del elector, obviamente que tiene o en el que podemos tener cierta influencia con lo que se publica y cómo se manejan los canales en redes sociales.